abortos siguen existiendo. Ese es el pedo, güey. Los abortos han existido y existirán por siempre. Antes se hacían por la vía clandestina, que ponía Además, a las tiene que ver mujeres más también en con nuestros riesgo. valores. Sí, con los valores cristianos. Pero el aborto, ¿no?, ha existido. El que prohíbas el aborto de nuevo no va a bajarlo. O sea, no va a ayudar en nada a los niveles de natalidad, porque el aborto va a seguir existiendo. Lo que va a pasar es que va a poner más en riesgo a la población femenina que requiere de un aborto, porque ahora lo van a seguir haciendo, pero en la clandestinidad. Porque el aborto debería ser, ¿por qué debería ser un derecho? Porque estamos hablando de la autonomía corporal. El gobierno no tiene por qué imponerte si tener a un hijo o no. Tú decides, es tu decisión, es tu cuerpo, es tu decisión. Estamos hablando de autonomía corporal, que debería ser un derecho humano. Claro que sí. No, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Están penalizando el aborto, el no llevar a término el embarazo. Eso es el gobierno interfiriendo y diciéndote: no puedes perder al hijo, tienes que tenerlo. Y eso es a la de a huevo, porque si tienes un aborto, eres una criminal y te vamos a caer con la ley. Claro que está infiriendo en la decisión de las mujeres. Entonces, eso es una clara afrenta hacia los derechos humanos de las mujeres, porque el aborto debería ser un derecho humano. ¿Por qué? Porque, te lo vuelvo a repetir, autonomía corporal. Es su cuerpo, ellas deciden. Y aquí en estas instancias, como en Argentina y como en Estados Unidos, en varios estados, el gobierno está metiendo la mano para decir: no, ustedes no pueden tener abortos aquí porque es ilegal, y si lo haces te vamos a criminalizar y te vas a ir a la cárcel. Entonces, dentro de Occidente también se está librando una batalla por los derechos humanos, no solo en las regiones afuera de Occidente, ¿no? También dentro de Occidente mismo hay un como retroceso que está atentando contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, de ahí, por eso es que este es el punto de debate del aborto. Yo creo que sí debería ser un derecho de las mujeres, por lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces sí creo que, a pesar de todos los beneficios y todo el desarrollo que se ha logrado en Occidente, también es el mismo, ha sido el manufactor de varios retrocesos contra varias minorías, ¿no? Eso es, creo que uno de los pilares importantes de recordar es que la concepción de la civilización occidental es eurocentrista, ¿no? Es básicamente los valores anglosajones de la Europa, es lo que se está esparciendo por todo el mundo. Y muchos de ellos vienen de la cristiandad, vienen atados de la mano del patriarcado y de muchos sistemas que ha sido probado estadísticamente que han puesto de calle a las minorías, ¿no? Les han dado una en la madre a las minorías. Entonces, ha sido Occidente mismo el que ha creado estas situaciones, que también ha creado y tiene las herramientas para solucionarlas. Es una maravilla. Por eso es que yo no soy antioccidentalista. Yo solo digo que se puede cambiar las cosas, y se ha demostrado a través de la historia que Occidente ha cambiado. Han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, la iluminación es parte importantísima del desarrollo de la cultura occidental, pero también tuvo que venir el Renacimiento, todo eso, ¿no? La Ilustración, todo eso, pero también pues tuvo que venir el oscurantismo para que eso se diera, y el oscurantismo pues fue también producto mismo de la cultura occidental, de los valores ultracatólicos, ultra radicales que se impusieron en esa época de la historia y que duró por muchos siglos, ¿no? Entonces, así como Occidente ha sido artífice de los grandes cambios y también ha sido artífice de los grandes retrocesos, y sobre todo en cuestión de minorías, cuando se analiza la evidencia histórica y la evidencia estadística cuantitativa hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, muchos de los valores occidentales arraigados hacia el cristianismo no se han logrado, aunque suenen bonito en papel. En la realidad es diferente. En la realidad, esa democracia que es uno de los que yo más rescato y que más me gustan de la civilización occidental, el desarrollo de las democracias, aún así, aunque en papel suene bien bonito, en la realidad no será logrado, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo acceso a la democracia que tienen los privilegiados. En este caso, los que se apegan más y los que se benefician más e impulsan el mismo sistema occidental, ¿no? Entonces, para responder la pregunta que hiciste después, porque quería ahondar en el tema de lo de el virtuosismo de Occidente, ¿no? Pero para responder tu pregunta, si los woks o no quieren destruir Pero me Occidente. gustaría, antes de que respondas, me gustaría contrarreplicar acerca del aborto. Ajá. El aborto sí tiene un problema muy serio. O sea, yo sí lo veo claramente como algo totalmente monstruoso y antioccidental. En primer lugar, porque a causa de esta evolución cultural, científica, económica, en Occidente hemos llegado a un estadio de la historia en donde, pues, bueno, sobre todo los pueblos occidentales, ¿no? Han llegado a un estadio de la historia en donde justamente hoy hay un problema de población demográfico muy serio, ¿no? Que causa problemas muy, muy serios para la supervivencia
y la evolución de Occidente. ¿En qué sentido? En que se están avejentando las poblaciones, se están avejentando y hay un causal racional que es justamente que al avejentarse las poblaciones, los estados nacionales occidentales deben de cuidar que la natalidad continúe. Pero además hay un elemento fundamental en la cuestión del aborto, que el aborto, justamente el Occidente, gran parte de los valores judeocristianos, que son los más importantes para el Occidente, tienen que ver con el orden, ¿sí me explico? Y tienen que ver con el orden en materia sexual. Con el orden en materia sexual. Dice Jordan Peterson que el orden tiene que ver con el mundo, con estar del lado del Señor. Y justamente el desorden, y el desorden también en materia sexual, tiene que ver con el inframundo y con la decadencia y con la miseria, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aunque tú te rías, existen visiones diferentes. Sí, pero es que no te rías. Pero no, o sea, pero dime cómo es que el desorden. Una mujer que no cuida su sexualidad, sabiendo que es un ente que se puede embarazar y que tome, o sea, ahora tiene que tener el derecho a matar a otra persona. No mames, estás diciendo puras pendejadas, güey. Porque no es así, güey. ¿Por qué va a ser pendejo? El aborto no va a cambiar. Porque el aborto. No, güey, porque yo te estoy argumentando. Yo también te voy a argumentar. Porque el aborto, güey, no va a cambiar la forma de pensar de las mujeres. No es como que van a legalizar el aborto y van a decir, a huevo, ya no voy a cuidarme, me voy a embarazar porque es bien. Si es gratis y es legal. No mames, güey. El aborto es un proceso horrible para cualquier mujer que ninguna quiere pasar. Estamos hablando en cuestiones que ya existen. No va a cambiar ni el líbido, ni va a cambiar la facilidad con que se entregan a otros hombres. No, güey. Eso ya pasa. Cuando las mujeres se embarazan, son por muchas razones. Una, por la calentura. Dos, porque pueden ser abusadas. Y cuando es en esos... por ejemplo... Una mujer embarazada, güey, pierde mucho en la sociedad, pierde mucho al planear el futuro de su vida. Muchas veces es no planeado, muchas veces es por negligencia, sí, pero muchas otras... La mayor parte de las veces es no planeado. Casi el 90%. Sí, exacto, pero no todas es por negligencia, ni siquiera es por... No, simplemente es porque follan. Exactamente, ¿no? Y entonces... Eso, güey, no debería ser un impedimento. Porque tener sexo implica el riesgo de embarazarte. Sí, exactamente, pero el tener riesgo de embarazarte no debería ser un impedimento para que puedas realizar tu vida. Y eso es lo que le pasa a muchas mujeres, como se les obliga a tener los hijos y que podemos entrar en debate más a profundidad. Tú citas mucho que la sociedad occidental se basa mucho en la ciencia. La ciencia ha demostrado que los fetos, que hasta cierta edad... todavía no es una concepción humana. Eso ya es un debate filosófico que los cristianos quieren apoderarse para decir que sí, que en la Biblia dice que... O sea, no tengo el dato exacto, lo voy a colgar. 3 semanas cuando no tengo, así, no es una vida humana. No tengo el dato exacto en la cabeza, pero está ahí la estadística. Al tiempo que sea, o sea, por eso es que los abortos, por eso es que los abortos legales es la ciencia progre. No, esa es la ciencia en general, güey, no es la ciencia progre, es la ciencia. Y tú dices que Occidente se basa en ciencia, güey, no puedes refutar esos estudios. Entonces, sería bueno que lo colgaras. Lo voy a colgar porque ahí está, güey. Entonces, por eso es que el aborto solo es legal hasta cierta etapa de la gestación, güey, porque después de ahí ya empieza la concepción. Entonces, güey, por eso, güey, es que es importante que eso sea un derecho para las mujeres, porque pueden estar a tiempo para que no sea un impedimento, para que les jode el resto de su vida. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que son abusadas sexualmente, está de la verga que el gobierno las obliga a tener la criatura del abusador y que después tenga que proveer por esa criatura, porque obviamente están solas. Sí, pero los occidentales, o sea, creen que Dios ocupa el centro de tu vida, güey. O sea, sí, pero el gobierno es laico. La separación del poder entre el gobierno y la iglesia tendría que ejercer ahí el gobierno. Pero hay causas racionales. Cristiano. No hay causas racionales. No hay causas racionales. El decremento del índice poblacional no tiene que ver con el aborto, güey. Tiene que ver con otras circunstancias que hemos tenido un chingo de veces. Con el cambio climático, con la falta de... Pero también hay causas racionales y está el caos. Está el caos. Y además hay otra cosa. Explícame cómo generas el caos. Hay otra cosa más importante. Pero explícame eso, porque tú dices que el caos y que permitir el aborto es caos. ¿Cómo es que permitir el aborto es caos? ¿Cómo? Explícame cómo. Es caos
porque tú como ente sexual, seas hombre o mujer, cualquiera de los dos géneros, si no quieres tener un hijo, lo puedes prevenir. O sea, con un condón, con una pastilla anticonceptiva, con miles de formas. O sea, puedes actuar civilizadamente, pero te vas hacia el caos, ¿no? Y después quieres que una atrocidad biológica se ¿Por qué haga es una derecho. atrocidad biológica? Es ¿Por una qué es una atrocidad atrocidad biológica? pero ¿Por qué? porque estás matando a un... Pero no, ahí es el estudio, la ciencia que tú citas como pilar de la cultura occidental te indica que no, por eso de nuevo el aborto es legal hasta cierto. Pero no voy a dar etapa por de la sentado así, gestación. sería bueno porque yo no lo doy por sentado. Te lo ¿Me cuelgo explico? si Y quieres, porque güey. además- Pero entonces ahí ya estás sacando tu ¿Sí me filosofía explico? cristiana al respecto, tus Claro, opiniones tanto la cristianas, ciencia güey. como No, porque no te la estás basando en ciencia, cristiandad, estás negando la tanto ciencia. la ciencia como la Estás cristiandad negando son la parte ciencia de y te Occidente, estás pero yendo estoy sumamente estoy al validando lado la cristiano. cristiandad Pero no estás como validando una la filosofía ciencia, pero no estás occidental, validando la ciencia, que según tú es pero pilar que- del del mundo occidente occidente. y también la O cristiandad. sea, es pilar son cuando pilares le los conviene, dos. cuando conviene el porque argumento hay antiaborto. controversias. Por eso. Hay controversias. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, también hay un punto en el que me gustaría integrar al debate. Justamente es algo que habla un politólogo estadounidense que se llama Carl Wolfgang Deutsch, que escribió un libro, Política y Gobierno, que el Estado tiene, entre otras las de sus funciones, a través de la coerción y del Estado de Derecho, de asignar valores a una sociedad. Entonces, si tenemos un problema de natalidad... Pero estos valores no además son laicos, son valores cristianos. Perseguimos el orden en Occidente por causa filosófica, jurídica, científica. No es científica, es puramente filosófica. Nosotros en Occidente perseguimos el orden. El aborto no es parte del orden. Pero lo estás persiguiendo desde una perspectiva cristiana únicamente, no es una perspectiva científica. Estás aplicando ahí, y todos los que son las personas antiaborto están aplicando todo el raciocinio de la cristiandad, no de la ciencia. Están aplicando... Porque somos occidentales. Exactamente, Tú pero eres entonces comunista. ahí sí pick and choose, ¿no? Escoge cuando la ciencia sí es parte fundamental y pilar del desarrollo de la cultura. Es que la ciencia y la de la que civilización hablas, es nadie lo ciencia, cree, güey. nadie. Es ciencia, güey. Es ciencia. ¿Sabes quién sí lo cree? Los científicos, güey. Esto es ciencia, güey. Son diarios científicos. Es la comunidad pero Occidente científica, güey. es un conjunto y puede haber controversias. Sí, claro que puede haber controversias, pero cuando vas a chocar las controversias entre una filosofía y la ciencia, güey, ahí es cuando el debate es realmente ferviente, porque no mames, güey, estás hablando de imponer una filosofía a las personas. Ese ideal de que es un ideal cristiano, ese ideal de la supervivencia. El humanismo es un valor occidental. El aborto es un crimen, es matar. Pero no, porque la ciencia dice que no es matar, güey. Por eso es que es el debate, güey. Porque es muy fácil decir con la mano en la cintura que es matar cuando no te das el chance de escuchar lo que la ciencia te está diciendo y el debate que hay científico alrededor de cuándo empieza la gestación, de cuándo empieza la vida en el vientre, ¿no? Entonces, ahí el único punto que tiene la cristiandad es decir, además, no porque la Biblia lo dice, aunque los cientos de estudios, la ciencia digan que no, güey. No, pero déjame terminar ese punto. Aunque los cientos de estudios de la ciencia te digan que no es cierto, ahí es donde los cristianos se topan con pared y dicen, pues es que lo dijo Diosito, güey. Entonces, porque lo dijo tu amigo imaginario, güey, todos se tienen que chingar nada más porque ya dije, yo eso es lo que Jesucito o Jehovacita diga, güey, mi amigo imaginario es lo que dice, güey, entonces todo el mundo se chinga porque eso es lo que debería de ser. Ahí está mal, güey, porque entonces, ¿dónde está la separación del gobierno y la iglesia, no, güey? Ahí están tratando de impulsar leyes a través del gobierno con preceptos cristianos. Es con que la ley tiene valores. El cuerpo legal de Occidente tiene inspiración. Pero hay separación del poder de la iglesia y del Estado, güey. Y hay un espíritu. Claro total, que hay un espíritu. Pero además güey. hay una cuestión que también no dicen los abortistas y que yo voy a decir. Los hijos, o sea, por eso aquí es justo donde ustedes pueden ver el debate de si los woks quieren implosionar o quieren evolucionar y ustedes juzgan. Los occidentales tradicionalmente siempre hemos visto a los hijos como un activo. Si se fijan en el siglo, cuando el mundo era rural, ¿sí? Era muy importante tener hijos por la mano de obra. Además, siempre en Occidente,
ustedes pueden ver la Biblia, cómo se habla de los árboles genealógicos, se ha establecido, instituido como un valor las dinastías y los linajes. Es parte de la tradición occidental y de los valores occidentales, ¿sí? Entonces, los hijos para los occidentales siempre han sido un activo. Los woks ven a los que defienden el aborto lo ven como un pasivo. Es decir, nace un hijo, no es como un pasivo. Me va a empobrecer y me va a limitar. No, ni madres, y va a coartar esas son pendejadas que te estás sacando del culo porque nadie piensa así. No es así, güey. Nadie piensa que los hijos... No, yo sí lo creo. Es mi parte de mi filosofía de vida.